Bueno amigos, otra vez estamos en estos encuentros, en estas prestigiosas entrevistas que con mucho trabajo vamos haciendo realidad, ¿no? En este nuestro humilde canal, pero también para la Universidad Nacional de Misiones, que siempre tiene las puertas abiertas para, bueno, para todas estas miradas, para todas estas perspectivas que hacen a la resiliencia, al decrecentismo, a un retorno a la naturaleza, bueno, que tanto en Europa como en América Latina se van construyendo redes, micelios, tal vez, podamos decirlo así, que nos permiten ir conectando toda la vida que nuestros pueblos van manifestando a lo largo y ancho del planeta. En este caso, una invitación muy especial, un invitado muy especial desde Quito, Ecuador, en este momento, Felipe Álvarez, quien es un referente en Ecuador, pero también en otros países, por todo su trabajo de investigación y de difusión vinculado a la permacultura, vinculado al cuidado de las semillas, pero bueno, sin más, vamos a aprovecharlo a él para que sea, bueno, él mismo quien se presente con todos ustedes. Felipe Álvarez, bienvenido a este humilde espacio, gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias, Juan Carlos. Te agradezco mucho por la invitación. Gracias por todas las flores también que me echaste. Una corrección nomás, no estoy en Quito, estoy en Cotacachi. Estoy como un par de horas al norte de Quito. Ah, Ajá. correcto, Aquí tenemos nuestra correcto. finca, sí. Ajá. Ah, vivís en una finca. Sí, sí, aquí tenemos una finca con mi esposa, con mi familia. Hacemos permacultura, tenemos huertos, bosques, humedales. Ahí estamos haciendo lo posible por ser lo más coherentes posibles, pero todavía en el Qué camino. bonito, qué bonito. Mm, mm. Bueno, nosotros también vivimos en una chacra, en una finca, con mis dos hijos y muy parecido a lo tuyo. Pero bueno, nos toca la selva paranaense. En este momento estamos justamente en plena selva, que es donde está nuestro asentamiento. Así que bueno, como nos une, insisto, ¿no? Los micelios. Oye, muero de Eh, ganas de conocer Misiones, dicen que es precioso por ahí. Es realmente muy bonito. Tenemos la reserva de biodiversidad más importante de la República Argentina, una de las más importantes del planeta también. Todo está bajo gran amenaza, si se quiere, ¿no? No solo por el cambio climático, sino por un capitalismo que amenaza con llevarse puesto todo. Ujú. Pero bueno, acá estamos en la trinchera resistiendo, al igual que allá seguramente. Felipe, contame un poquito. ¿Cómo llegaste a la permacultura? ¿Cuál fue tu tránsito? ¿Cuál fue tu camino? Em, bueno, yo me dedicaba a la ingeniería en sonido. Me dedicaba a la música, al cine, trabajaba como ingeniero de sonido. Y cuando me pasé al cine, comencé a trabajar mucho en documentales y me contrataban para ir a grabar sonido directo, ¿no? Y eso me permitió como ir a conocer el Ecuador en verdad, porque yo, digamos, había conocido un poco, pero el rato que ya te llevan a meterte en territorios indígenas, en la selva, en los páramos, como que tuve la suerte, ¿no? De que por coincidencia me llevaban a estos lugares. Em, y eso como que me abrió un ojo. Y después, creo que tal vez la experiencia más importante de todas fue un tiempo que estuve yendo a la costa ecuatoriana, a Muisne particularmente, en donde ya me hice muchos amigos y conocí como mucho más de cerca la cultura campesina negra que hay acá en la costa de Ecuador. Y el cuidado de los manglares y el sistema alimentario que tienen ahí en el mar y en el campo. Y eso me enamoró muchísimo. Entonces, ahí como que decidí que tenía que cambiar la vida, pero todavía no sabía de permacultura, más estaba como en contacto con esta onda campesina que me parecía una novedad, porque yo en verdad vine más de la ciudad, vivía un poco en el campo, pero no tenía una cultura campesina alrededor. Em, y cuando descubrí el valor de lo que había ahí, tan cerca de mi casa además, que no sabía,
eh, como que me cambió un chip en la cabeza. Y poco después alguien me habló de permacultura, había un centro de permacultura en Quito, fui a tomar un curso introductorio. em, y ya estaba en ese camino cuando vino un profe de permacultura y ya tomé mi primer como curso certificado de permacultura largo en campo. Lo hice 2 veces además en un año, estaba como muy metido en eso. Y también como estaba soltero y no necesitaba nada, solo andaba por todo el país, me iba a la selva, me iba a todo lado y estaba como en ese afán de aprender. Em, entonces así comencé, ¿no? Este curso también me abrió un montón de puertas, un montón de visiones, así en el sentido no solo de que existe esa vida en el campo a la que yo no pertenezco, sino también que existe otros paradigmas bajo los cuales uno puede como probar la vida, ¿no? Emprendimientos regenerativos, como que había formas de innovar que a mí no se me había ocurrido nunca. Entonces, así comenzó un poco mi camino. Ahí también escuché por primera vez sobre el cultivo de hongos y los hongos medicinales y los hongos comestibles y un poco eso me apasionó y me fui bastante por ahí también a aprender sobre los hongos, a que hasta ahora me dedico bastante al tema de hongos medicinales en especial. Y Felipe, y dado toda esa carrera, todo ese aprendizaje, ¿cuál es tu síntesis? Yo creo que hoy estamos como muy necesitados, al menos es una sensación mía, de conceptos claros. Si tuviésemos que pedirle a Felipe, en virtud de su experiencia, que nos defina permacultura, ¿cómo la definirías? Me explico, no desde los manuales, sino desde la Ujú, experiencia de vida. ujú. Ah, yo te diría que tiene que ver con dos cosas a la vez, con el acercamiento a la tierra y con la ruptura de paradigmas en general, con la disponibilidad para romper paradigmas, que yo siento que esa es como la constante que no me ha abandonado en todos estos años, porque muchas cosas que yo aprendí en permacultura hace, no sé, 12 años, ahora ya no comparto, ¿no? Ahora ya pienso diferente. Que tiene que ver con, qué sé yo, métodos de cultivo, con formas de gobernanza, con temas de educación, con temas de construcción, como que uno aprende muchas técnicas, muchas cosas que son increíbles y son muy valiosas, pero eh, esas cosas también uno tiene que estar dispuesto a ir rompiendo y aprendiendo y desaprendiendo. Entonces, para mí, lo que ha sido más valioso de la permacultura es, obviamente, los principios, digamos, ¿no? Las éticas como fundamento y sobre ese fundamento estar dispuesto a romper paradigmas eh, de cualquier cosa, porque lo que fue cierto hace 10 años ya no fue cierto hace 5 y hay que ser capaz de darse cuenta, porque la condición humana yo creo que es así. Tenemos como esta tendencia a confundir el mapa con el territorio y a, digamos, aprendes algo eh, que es un contenido que en ese momento tal vez hizo sentido y lo imprimes como bandera, ¿no? O lo imprimes como parte de tu personalidad o lo imprimes como lo que te define. Y después eso cambió, pero no somos capaces a veces de darnos cuenta que tenemos que saber renunciar a nuestras propias banderas y seguir adaptándonos a lo que va cambiando. Entonces, para mí eso es la permacultura, que es lo que permite una cultura permanente de salud, de regeneración, es ser capaces de seguir siendo honestos con lo que cambia y no solo abanderándonos de lo que creemos que nos define como personas, como movimiento, como política, como qué sé yo, sino eso, no ser capaces de seguir rompiendo. Qué bonito y qué profundo lo que estás planteando y me parece esencial la mirada que estás otorgando, sobre todo por la coherencia, porque es la misma naturaleza la que se manifiesta también desde esa transformación perpetua, ¿no? Desde ese crecimiento, bueno, no es la palabra crecimiento claramente, ¿no? Pero Ujú. evolución quizás. Eh,
Felipe, y bueno, y dado tu experiencia y también tu trabajo de difusión, eh, te voy a poner en aprietos otra vez, y te voy a invitar a elaborar tal vez otra definición, ¿no? Yo creo que llevamos muchas décadas en el afán de esto que dan en llamar generar conciencia. Mm, Y en lo personal no me termina de quedar claro qué es exactamente a lo que refiere y claramente tampoco hemos visto mayores resultados dado el tiempo que llevamos insistiendo con esto, ¿no? Te quería preguntar eso, para vos, ¿qué es generar conciencia? Tal vez tengamos que escarbar un poquito sobre la conciencia misma, pero ¿qué es esto a lo que dimos en llamar generar conciencia, que aparentemente es la única vía de transformación social posible? ¿Cómo la ves mm. a esa? A mí también me hace muchísimo ruido el concepto mismo y no creo yo en generar conciencia para otros. O sea, yo no siento que, digamos, no me gusta el afán educomunicacional de que vamos a educar a la población para que entiendan y ya dejen de hacer esas estupideces que están haciendo, ¿no? Es como, me parece una postura súper basada en una superioridad moral y basada en una creencia de que uno ya sabe. Y Claro. nunca es el caso, nunca es el caso. Lo que sí creo es más o menos parecido a lo que te decía antes, eh, en la autenticidad y en compartir desde lo más genuino que a veces puede ser incómodo, ¿no? Y a veces puede ser disruptivo para el movimiento de uno mismo, es decir, porque los movimientos se van como polarizando, politizando y haciéndose cada vez más eso, ¿no? De llevar banderas y de hacer un activismo. Y ese concepto del activismo casi siempre involucra el juicio al otro de que el otro es el culpable de que tenemos el planeta tan destruido porque el otro es el que lo está destruyendo porque no está haciendo caso a lo que nosotros decimos, ¿no? Y yo no creo que así funciona para nada. Yo creo que en todas las relaciones humanas vivimos eso y nos damos cuenta de lo infértil que es tratar solo de culparle al otro. Todos los que estamos en algún tipo de relación de pareja creo que lo podemos dar fe de eso. Es una tendencia muy difícil de evitar. Mi esposa es la culpable de que yo esté así, mi esposo es el culpable de que yo esté así y nunca llega a nada, ¿no? Hasta que no haya una reflexión interna y una honestidad real y una capacidad de ser genuino con lo que uno piensa, con lo que uno siente, con lo que habla. Yo creo que eso es lo único que puede transformar, pero no es con el afán de transformar al otro, sino de transformarse uno mismo. Y saber y tener la conciencia de que el otro, por más que sea un minero, por más que sea un petrolero, por más que sea un político, por más que sea un abogado, lo que sea, está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y posiblemente hay una agenda más grande que uno no puede comprender y esos actores están haciendo su trabajo y uno no puede juzgar la realidad de otros que no conoce, ¿no? Que es difícil, o sea, es fácil decirlo, pero es muy difícil realizarlo, pero yo creo que ese principio es importante tratar de tenerlo siempre en cuenta antes de echarle la culpa a cualquier otro de lo que sea que nos pasa, ¿no? Esto me trae, esta reflexión tuya me trae un poco la sentencia de Krishnamurti, ¿no? Que hay una sola revolución y es la revolución interior. Mm, Va un poquito por ahí, quizás tu planteo, ¿no? Y la verdad que sí, coincido totalmente. Yo tengo una definición muy mía, tal vez, pero bueno, creo que es esas construcciones que uno hace con los años y que terminan haciendo sentido y que la vida misma lo termina corroborando. Una definición que hace a la agroecología, a la permacultura,
y es muy genérica y me parece que está bien que así sea, ¿no? Que tiene que ver con la idea de que se trata de ser discípulo de la naturaleza Mm, y que claramente engloba todo esto que vos estás planteando, lo nutre, ¿no? Pero tiene que ver con esta también, ilustrando lo que vos decías, con esta necesidad de deshacerse del yo, ¿no? De este particular ego del antropoceno, ¿no? Que nos separa, que nos divide, que nos hace buscar las justificaciones y las explicaciones afuera y nunca desde una realidad primaria interior. Y a partir de ahí te comento qué sé yo, flashear imaginar juntos, ¿no? Yo tengo una hipótesis que tiene que ver con ciertas evidencias, ¿no? Que hacen al Internet del bosque, que hacen a las micorrizas, a la red de micelios, y que tienen la particularidad que si las observas al microscopio son idénticas a una muestra de neuronas. ujú. Y tengo la teoría de que si la permacultura y la agroecología es ser discípulo de la naturaleza, tal vez este retorno necesario tiene que ver con una reconexión con una inteligencia que no es propia, que tal vez hemos perdido hace eones y que nos ha llevado a este desequilibrio y a tanto absurdo. Y si lo vemos quizás desde ahí, habría que revisar muchísimo qué es esto de lo que hablamos cuando hablamos de generar conciencia, tal como vos lo estás planteando, ¿no es cierto? Es exactamente así. ¿Te hace sentido esta hipótesis? Cómo la ves? Sí, yo estoy convencido, o sea, yo no pienso que existe ningún tipo de inteligencia que sea propia de un Claro. individuo. O sea, hay como un paradigma de que el cerebro genera pensamientos o genera inteligencia o qué sé yo, pero yo ahora estoy más persuadido por la hipótesis de que el cerebro es más una especie de antena, eh, que las ideas flotan, que los conceptos flotan, que la inteligencia está en el éter, no sé cómo se llamarlo, que la conciencia, no solo la inteligencia, sino que la conciencia es algo que nos atraviesa, no es algo que generamos, sino que es algo que nos une, ¿no? Es un caldo en el cual estamos nadando. Y el cerebro tiene una función increíble de sintonizar, ¿no? Como que puede poner una frecuencia particular en donde como agarrar una cierta coherencia que nos permite tener una experiencia humana individual con límites, con una cosa física clara, eh, pero que eso es apenas una, ¿cómo te digo? Como lograr ver solo un slice así de un pastel gigantesco. eh, y yo estoy convencido de eso y creo que, no sé si alguna vez has consumido psicodélicos, para mí ahí ha sido como la clave en donde he podido como tener esta visión, que no sé si sea la verdadera, pero de que a veces este tipo de sustancias, o hay gente que lo logra meditando, o lo logra de otras maneras, elimina estos bordes que nos permiten tener esta conciencia tan específica, ¿no? De tener un cuerpo tan claro, de tener una experiencia coherente con el tiempo, de poder tocar los sólidos, de poder así como... y te borra un poco eso y te das cuenta que la conciencia es una cosa infinita, gigantesca, y que nosotros solo tenemos la suerte de poder sintonizarla en una frecuencia, que para mí es un milagro, ¿no? Tener esto, o sea, tener esta coherencia de yo poder estar hablando contigo, siendo una persona, con estos aparatos y toda la nota, ¿no? Entonces, pero sí, te quita la idea de que tú como individuo eres el centro del universo y que tu cerebro es el que genera tus pensamientos, y que, qué sé yo, o sea...
Sí, es todo este vuelo para decir que comparto tu visión Claro. al respecto de que no, la inteligencia Esto no de que es... no son tus pensamientos, son los pensamientos, no son tus miedos, sino son los miedos. Hay una corriente, ¿no? Un río. El mismo Krishnamurti lo señalaba incluso en esos términos, y después lo ratificó David Bohm también. Eh, Ahora, bueno, como te decía, ¿no? O sea, viéndolo desde ese lugar, hay que pecar de una enorme soberbia al pretender crear o generar conciencia, ¿no? ¿Cuánta humildad nos está haciendo falta? ¿Y qué intuís respecto a qué nos pasó, Felipe, como especie? ¿Cómo terminamos en este punto de inflexión tan dramático? No tengo la menor idea, te lo puedo decir ¿cómo se llama? Llamando a esta misma humildad de la que hablas, ¿no? No tengo la menor idea. O sea, yo tengo, a veces, lo he repetido un par de veces, tengo como una especie de dualidad entre lo que es mi espiritualidad y lo que es mi religión. Eh, Porque cuando pienso tu pregunta desde mi espiritualidad, pienso lo que nos llevó a donde estamos es lo que lleva a todo a donde está todo, ¿no? Alguna agenda divina con una inteligencia suprema que sabe exactamente lo que está haciendo, ¿no? Como dice esta famosa frase, lo que Dios quiere lo consigue, ¿no? No es, no hay nada que sea un error, no hay nada que sea un desvío, qué sé yo, una transgresión a una especie de plan divino, ¿no? Yo pienso que por más que desde donde estamos nosotros ahorita parezcan que hay muchas de estas transgresiones, en la realidad no las hay. Pero mi religión es muy diferente. Mi religión de la ecología, de la regeneración, no sé, pues no, de esta postura política y no solo política, sino como muy humana, digamos, de que yo, por ejemplo, tengo un deseo profundo de que mis hijos cuando crezcan y ahora mismo y sus hijos tengan bosques sanos, con agua pura, rodeados de animales eh, y que puedan vivir de una forma saludable, humana, ¿no? Entonces, yo tengo ese deseo y ese apego y eso que yo quiero proteger y trabajo por proteger. Es decir, no está mal y no es falso. Eh, yo sí creo que tenemos que cuidar los bosques y aprender a vivir en la naturaleza y construir suelo y no usar agroquímicos y no contaminar los ríos, etcétera. Yo sí creo eso totalmente. Y desde esa religión lucho en contra de quienes contaminan, ¿no? Pero como te digo, sí es diferente que la visión espiritual, porque espiritualmente yo no sé cuál es el plan y confío en que hay un plan divino. Entonces, desde ese punto de vista, pienso, ¿quién sabe si es que tal vez los humanos estamos destinados a convertirnos en cyborgs y dar vida a una nueva forma de vida mineral en donde los seres se basan en silicio y no en carbono? Y así podemos convertirnos en una especie interplanetaria y llevar vida por el universo a otras partes. ¿Quién sabe si es que eso es lo que tiene que pasar? Y si es que eso es lo que tiene que pasar, tal vez los mineros y los, qué sé yo, los que promueven carros eléctricos y la inteligencia artificial, tal vez tienen razón. ¿Me explico? Entonces, bueno, a pesar de que puedo reconocer que eso tal vez sea cierto, no abandono mi religión y siento que mi lugar es del otro lado, de luchar por el deseo profundo de que la tierra siga siendo orgánica y que los humanos sigamos siendo humanos soberanos y no cyborgs, qué sé yo, que obedecen a algún gobierno global central, ¿no? No sé, no sé si me explico. Sí, 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 claro, clarito, clarito como el agua. Eh, Viste bueno, a nivel planetario la situación en materia de ecología está más que complicada. Eh, Se habla de un proceso de desertificación irreversible para América Latina.
la misma selva paranaense donde te estoy hablando en este momento, está muriendo año tras año. Es cada vez más notorio cómo se va perdiendo biodiversidad, cómo se van, bueno, los incendios arrasando con cientos y hasta miles de hectáreas. Eh, recién ahora estamos más o menos en una etapa de pseudo normalidad con las precipitaciones, pero tuvimos cerca de 7, 8 años consecutivos de una sequía brutal que nos trajo también incendios de magnitudes increíbles y que es solo una muestra, ¿no? Porque en realidad es un drama que se está viviendo en todo el mundo y bueno, te voy a reclamar la labor de corresponsal, Felipe. Cómo está Ecuador en materia de ecología, de medio ambiente? Em, bueno, eh, es una situación bastante difícil, yo diría, para muchísimos ecosistemas del Ecuador. Tenemos lamentablemente una clase política que posiblemente igual que en casi cualquier parte del mundo, trabaja más por esta agenda de la extracción, básicamente del extractivismo, a pesar de lo que sea, sin importar pueblos, ni bosques, ni ríos, ni nada, ¿no? Entonces, y es triste porque como nos hemos creído bueno, ¿sabes qué? Quiero hacerte un primer descargo porque como yo soy parte de la red de Guardianes de Semillas y soy parte de Radio Semilla, y de alguna manera somos parte de un movimiento más grande, pero yo solo quiero afirmar antes de decir todas estas cosas que yo no soy vocero ni de la red ni de ese movimiento, en general, y que habemos personas muy diversas con criterios muy diferentes, y que yo tampoco soy el experto en ninguna de estas situaciones en particular, ni en el tema de minería, ni en el tema de deforestación, ni en el tema de manglares, no soy experto en ninguna, pero me dedico un poco a tratar de entender lo más posible, entonces un poquito de cada cosa. Em, entonces, bueno, quería hacer ese disclaimer, digamos, como para que no se entienda que estoy hablando en nombre de un montón de gente de la que no estoy hablando, sino que Es válido y se entiende. desde mi persona. Bueno, lo que te iba a decir es que tenemos una especie de embrujo, en donde creemos que tenemos políticos de derecha y políticos de izquierda, y creemos que tenemos un movimiento progresista y un movimiento, qué sé yo, más capitalista. Y al menos en Ecuador, que es la situación que comprendo un poco mejor, que tampoco es que la comprendo súper bien, pero yo estoy convencido de que es totalmente un embrujo, ¿no? Totalmente una ilusión. Eh, Hoy por hoy, la mayoría de gente que habla quejándose de los temas ambientales del gobierno de hoy, que es un gobierno de derecha, de un presidente millonario, que es parte de un grupo corporativo gigantesco que tiene miles de intereses horribles. Hay mucha gente que culpa a ese sector político de lo que estamos pasando, creyendo que si elegimos al otro sector político eso ya no va a pasar, y eso es mentira. Tuvimos ese Claro. otro sector político, supuesta izquierda, supuestamente progresista, nada que ver, era igual o peor, o sea, entonces no tenemos ningún tipo de alineación política que nos pueda llevar en verdad a un futuro más ecológico en el Ecuador. No existe ni siquiera esa perspectiva en el horizonte político. No hay un solo representante en la política ecuatoriana que esté luchando por algún ecosistema. No, no hay. Em, y bueno, lo que ahora está pasando es terrible porque, claro, este gobierno súper corporativista lo que está tratando de hacer de alguna forma, o lo que está haciendo más bien muy agresivamente, es todo lo que les favorezca a las corporaciones, ¿no? Está entrándole a la minería con mucha fuerza, que antes el Ecuador no era un país minero, comenzó con el supuesto gobierno de izquierda, la minería a gran escala. Y Ecuador es un país tan biodiverso, tan chiquito
y tan lleno de agua. En Ecuador no hay desiertos, en Ecuador hay selva amazónica por un lado, bosque tropical por el otro lado, Andes, digamos, son Andes muy húmedos acá, no es igual que en Perú, que en Chile, sino que es una zona montañosa andina totalmente húmeda, entonces los humedales y las fuentes de agua están en todo el país. Entonces la minería a gran escala es una de las amenazas más gigantes que tenemos para cualquier ecosistema en las que está pasando y está pasando en muchos. O sea, está pasando en los Andes centrales, está pasando en la selva amazónica, está pasando en la costa, está pasando en el bosque nublado, está pasando en todo lado. Legal e ilegal. Bueno, toda en principio es ilegal porque se supone que en Ecuador no puede haber una intervención sin una consulta previa informada a los pueblos que viven ahí y no hay en ninguno de los casos de esa consulta previa informada y hay una defensa total por parte del Estado a las empresas mineras, o sea, llegan con el ejército, criminalizan a los campesinos, les disparan, les sacan de sus territorios y es terrible el tema de la minería. Ahora, justo una compañera de la red de semillas que se dedica a la incidencia política nos está informando que acaban de aprobar una resolución para que entre un arroz genéticamente modificado en Ecuador, que era prohibido, es prohibido por la Constitución. Y lo que hicieron fue cambiar un par de términos. No es transgénico, es editado genéticamente, pero no es transgénico, no te preocupes. Lo único que hace es que sea más resistente a los herbicidas, pero no te preocupes, no pasa nada. No te va a hacer nada. No te va a hacer nada, absolutamente seguro, no hay ningún problema, pero están metiendo el arroz genéticamente modificado en Ecuador y Ecuador es un país muy arrocero eh, y eso, bueno, es un peligro para la diversidad de variedades que hay de arroz en Ecuador, ¿no? Entonces también esa es otra amenaza que estamos sufriendo bastante. Ahora también hay otra nueva amenaza. Ecuador tiene cerca del 20% de su territorio bajo áreas protegidas. ¿Sí? Que son parte del sistema de áreas protegidas del país. Y acaban de pasar una ley en la Asamblea en donde se puede privatizar, no privatizar, se puede concesionar áreas protegidas a corporaciones turísticas para poner sus resorts y sus lodges en la mitad del Parque Yasuní, que es el lugar más diverso de la selva amazónica. Eh, Van a poner resorts en Galápagos, están buscando para hacer lo mismo en áreas protegidas del bosque nublado. Entonces, eso es una ley que ya pasó por la Asamblea y ya está. Se supone igual que tienen que hacer una consulta previa, libre, informada a los pueblos indígenas que viven en Sí, los sí, sí, ya territorios, sé. pero eso se pasan por el forro cada vez. Acá Eh, hace poquito también avanzaron con la ley de glaciares, también para que la megaminería pueda avanzar sobre zonas protegidas de glaciares y bueno, tenemos un presidente desquiciado, ¿no? Y negacionista que no te voy a contar porque nos largamos a llorar los dos. Porque creo que es muy valioso que nos vayamos reconociendo como países latinoamericanos en cuanto a lo que estamos padeciendo y es muy interesante porque es calcado, o sea, claramente es un modelo de bueno, de política imperial extractivista que nos está, pero hasta el modelo político, esto que vos planteabas acerca de esta pseudo izquierda y esta pseudo derecha que en realidad solamente manifiestan, a mí me remite al modelo norteamericano, ¿no? De demócratas y republicanos, que es simplemente formas de garantizar la Asociación Nacional del Rifle. sí, Es tan distópico todo que vos no sabés si reírte o llorar. Eh, ¿qué más estás viendo en materia bueno, en este sentido ahí en Ecuador?
O sea, lo que creo, respondiendo un poco a lo que dices, es que em, es tan similar la situación porque es la misma gente que, que realiza los proyectos y que el hecho de que pongan un títere de izquierda o un títere de derecha, no, para lo que sirve es para mantener a la población discutiendo de las cosas que ellos quieren que discutan, ¿no? Y para eso agarran de lado y lado las cosas que a la gente más le indignan, ¿no? Entonces, y yo por eso creo y personalmente soy más crítico con la izquierda y me preocupo más de que nuestro movimiento de izquierda haga lo posible, o digamos, no nuestro, porque yo ya no me considero de izquierda, pero estoy muy rodeado de eso, ¿no? En todo el trabajo que yo hago y en los movimientos a los que pertenezco. Y yo pienso que tenemos que romper el hechizo y salirnos de esa polaridad y salirnos de esa lógica, porque cuando estamos dentro de esa bandera, eh, la potencia de las narrativas que nos tienen que indignar son muy fuertes. Y yo creo que aprovechan esas narrativas para mantenernos ocupados odiándonos los unos a los otros. Entonces, en la izquierda, por ejemplo, está el tema del cambio climático, ¿no? Que para mí es una narrativa totalmente equivocada y a la cual no debemos, de la cual no deberíamos participar, o al menos yo trato de no participar. No es que sea falso que hay unas crisis tremendas ecológicas a nivel mundial. No creo que haya un país que se salve de algún tipo de crisis ecológica. Em, pero la narrativa del cambio climático como que secuestra todo eso, todas las verdaderas crisis locales que ocurren en todos los lugares, todos los problemas bioregionales que existen y los convierten en una especie de discurso global que no tiene ningún tipo de nada concreto, que lo que hace es como poner ciertos enemigos que están totalmente fuera del alcance, que te habla de temperatura como que fuera el indicador y que te habla de carbono en el aire como que fuera el indicador. Y son cosas que te dejan totalmente pasmado sin nada que hacer, ¿no? No puedes hacer nada. Es un gobierno global, de alguna forma, haciendo un mal global que nos afecta a todos por igual y lo único que tenemos que hacer es votar por los gobernantes de izquierda. Es como, esa es la única agencia que le queda a una persona que se cree totalmente el discurso del cambio climático, ¿no? Porque de ahí, eh, digamos, tratar de empujar a que tu país no sea petrolero o algo así, pero es un gigante problema porque que esa es una gran agenda de los movimientos de izquierda, es irse en contra de los hidrocarburos, ¿no? En contra del petróleo, que al menos aquí ha sido un desastre ecológico absurdo. O sea, la Amazonía es de los peores desastres ecológicos de la historia, es lo que han hecho las empresas petroleras en la Amazonía. Pero ahora es muy fácil irse en contra de los hidrocarburos desde la izquierda, apuntándoles a los petroleros como los culpables del cambio climático. Y lo que necesitamos ahora son vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Y tecnologías verdes que requieren minería a gran escala. Claro. Entonces, mientras te peleas contra los petroleros por sus pozos, que son súper contaminantes, les estás avalando a la minería a gran escala que destruye 10 veces más que los pozos petroleros, ¿no? Eh, entonces, esto del carbono en el aire como el indicador, a mí me parece que es una estupidez. Hablar de cambio climático, de temperatura global, de partes por millón de carbono, no, para mí todo eso es una manipulación total, que trata de alguna manera de avalar el neoextractivismo, digamos, un nuevo tipo de extractivismo. Entonces, yo lo que creo es que las luchas son locales, ¿no? Las cosas son territoriales. Hay problemas gigantes en todos los territorios y cada territorio debería tratar de entender su problema local.
y no estas cosas abstractas, globales, bajo la cual no tenemos ningún tipo de agencia como población. Em, entonces hay que ir identificando cuáles son estas manipulaciones, yo creo, y tratar de no caer en eso, porque son muy hábiles y es muy difícil, obviamente, peor ahora. em, pero creo que se puede más o menos identificar o por lo menos trazar ciertos principios y el principio del localismo me parece como súper importante y no de tratar de estar en una, ponerle como el malo al cambio climático de todo eso, ¿no? Porque ahí le liberas a todos los problemas locales. Entonces, para mí esa es una de las cosas importantes y por ende salirse de esta lógica izquierda-derecha, ¿no? Salirse de esta, porque es parte de la manipulación. Al menos aquí y de donde veo, en Estados Unidos, como decías, en Argentina, en Colombia, en todo lado, los gobiernos progresistas son un poco de capitalistas que trabajan para las mismas corporaciones, ¿no? Tal vez por ahí ceden más a ciertas mafias geopolíticas que a otras, pero al final del día quedan igual de contentas las corporaciones, esté quien esté. Sí, claramente. A mí me remite como estrategia, ¿no? A la imposibilidad de actuar local. ¿No? Nos obligan a pensar global sin la posibilidad de actuar local. También me remite a, hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Taibo, que es un referente anarquista español muy interesante, pero muy interesante, alineado también con todo el movimiento decrecentista y bueno, todo lo que hace a esta particular etapa que hace este particular siglo XXI. Y precisamente él señalaba estos mismos términos, ¿no? La posibilidad de construir poder local, real y efectivo en una dramática situación en la que los poderes convencionales están en franca retirada, al menos en términos de la resolución efectiva de los problemas reales de la población, y cómo todo esto nos está dejando en una situación de orfandad en la que si no media la organización genuina de las poblaciones para la resolución efectiva de los problemas más candentes, que son de una emergencia enorme, ¿no? Nosotros en la República Argentina, que somos, bueno, famosos por producir alimentos prácticamente para todo el planeta, hoy tenemos una hambruna Mm. que realmente asusta, tenemos índices de nutrición escalofriantes, sobre todo en niños, y vos sabés que acá en nuestra provincia en particular tenemos la bendición, la suerte de tener una representación provincial que defiende la agroecología, defiende bueno, el cuidado del medio ambiente y que de hecho tiene legislaciones muy interesantes, muy de vanguardia también. Ahora, hace poquito, el año pasado, creo que fue, que se prohibió ya el glifosato de manera oficial, tanto en la urbanidad como en el ámbito rural. Bueno, que la verdad que sí, que es un gran aporte, es un gran avance. Sin embargo, hay una población que no termina de hacerse cargo de todo esto, lo cual señala que claramente la solución no parece ser algo que vaya a venir de arriba, ¿no? Sino que sí que demanda este empoderamiento desde abajo, bueno, que nos habla de decrecentismo, ¿no? Una de las consignas de la provincia, que es oficial, ¿no? Es una consigna gubernamental, si se quiere, que hace la propaganda oficial, es la agroecología es el camino.
Y vos sabés que es una consigna que obviamente nosotros le hicimos propia, pero que la notamos insuficiente y te quería comentar esto porque me interesa mucho tu mirada, tu parecer, ¿no? Nosotros tratamos de nutrir esa idea ampliándola un poquito, ¿no? Digo, nosotros hablamos de que la agroecología es el camino, pero el destino es de lo que hay que hablar y el destino es la permacultura. Y yo creo que es necesario hacer esas aclaraciones, dado que hasta para Bayer Monsanto la agroecología es el camino. Porque los sistemas convencionales están colapsando, claramente. El pico del petróleo está haciendo de que sea cada vez más inviable seguir con los parámetros de la agricultura convencional. La cuestión es que para Bayer Monsanto, la agroecología es el camino para que el repollo y la lechuga la pueda pagar el que pueda pagarla y lo demás, bueno, quedará sujeto a las leyes del mercado, ¿no? Llámese morirse de hambre. Eh, y pienso, y a ver si me ayudas a nutrir esta idea, ¿no? Pienso de que nos toca tal vez quizás como movimiento agroecológico, si se quiere llamarlo de alguna manera, empezar a darle forma y contenido a un proyecto alternativo de humanidad, donde prime quizás tal vez esta idea de apelar a esa inteligencia que no es propia, de apelar a ese retorno a la naturaleza como para volver a ser humanos, que apelar a la reconstrucción del tejido social, de la comunidad, de los vínculos reales, y que todo eso, justamente basado desde lo local, es permacultura, digo, o al menos nos conduce más seriamente hacia la permacultura. Porque no sé qué estará pasando en Ecuador, pero lo que está pasando mucho en Argentina es que cuando se habla de agroecología o se habla de permacultura, se nos habla de técnica, pero no se nos habla de cosmogonía, no se nos habla de una sociedad distinta, cual si nos autocensuramos en materia de imaginar un mundo diferente. ¿Cómo ves cómo ves estas cuestiones vos desde ahí, desde Ecuador, con tu experiencia? Yo coincido en que lo que es necesario es una manera de organizarse desde las bases. Em, y eso es jodido, es bien jodido. Porque las herramientas de gobernanza están muy, pero muy relegadas, digamos, o han sido más pisoteadas, yo creo, por mucho más tiempo, y ya casi no tenemos acceso a maneras de organizarnos y a herramientas de gobernanza. Y hay un montón de cosas maravillosas en gobernanza, pero es complicado porque es un cambio de paradigma que la mayoría de gente, incluso dentro de nuestro movimiento, todavía no está ni ahí. Em, pero lo que yo veo peligroso es, eh, en la misma línea de lo que te decía antes, tomar banderas y asignarlas como el camino, o tomar banderas y asignarlas como el objetivo, porque ese es el principio básico bajo el cual es imposible una gobernanza inclusiva, una gobernanza horizontal. El rato que la condición, digamos que el objetivo o el camino ya están condicionados, ya no se puede construir colectivamente desde la base el camino, ¿no? Entonces, si es que la provincia ya dijo que la agroecología es del camino, eh, para mí eso es un peligro, ¿no? Para mí eso es un peligro. Yo le veo, sí, chévere, chévere la banderita, pero que en verdad eso vaya a incluir a las personas en territorio para que en verdad sean capaces de organizarse con los otros y construir un camino colectivo, eso ya es imposible, ¿no? Entonces, si es que en la provincia, por ejemplo, hay gente que no coincide con la agroecología, que no le gusta y que tal vez le gusta la agronomía convencional,
esas personas ya de plano son enemigos, ¿no? Ya sería como, digamos, por la consigna gubernamental, esos ya son enemigos, ya no tienen cabida en el camino marcado, ¿no? Em, y entonces ya no pueden ser parte de la gobernanza. Sí creo que colectivamente es importante poner límites para las cosas que hacen daño a la salud colectiva, obviamente. Y si es que hay gente que está poniendo glifosato y que está contaminando el agua de todos, entre todos tienen que ser capaces de poner un límite, ¿no? Y para eso se necesita un sistema de organización y de gobernanza colectiva, porque si es que confiamos solo en el sistema gubernamental de justicia o de lo que sea, no hay tal justicia. Eh, entonces, yo creo que hay que encontrar formas de dar cabida a las personas que no comparten nuestros principios agroecológicos y permaculturales, eh, y nosotros también ser capaces de ceder ciertos límites, no sé si límites, sino ciertas ideologías, como para poder ampliar un poco el espectro, porque la organización la tenemos que hacer entre los que estamos en el territorio. No las podemos hacer solo los coidearios. Entonces, para mí, el principio de una buena gobernanza es esa, como ser capaces de alguna forma renunciar a un sueño individual para poder entregarse a un sueño colectivo, ¿no? Y no es fácil para nada. En la misma red de semillas tenemos un montón de dificultades consiguiendo elaborar nuestros sistemas de gobernanza. Estamos en ese camino y eso es un camino súper lindo, pero es complicadísimo porque te exige eh, una, una cierta madurez emocional, te exige ser capaz de permitir cosas que tú tenías aferradas a tu identidad, ¿no? Te exige como bajar las armas, escuchar y la mayoría en esta sociedad tenemos digamos, vivimos en un estado de perpetua adolescencia, ¿no? De alguna forma, porque vivimos en una sociedad infantilizada en donde ya la mayoría de gente nunca aprendió ni a cultivar su alimento, ni a organizarse con los vecinos, ni a nada, ¿no? Ni a apropiarse de la seguridad de su casa o de su comunidad, ¿no? Entonces nos hemos hecho como estos seres incapaces de hacer las cosas básicas para vivir, la mayoría de gente, no poder dar seguridad, no poder dar alimento y no poder autogobernarse. Entonces vivimos en un estado de perpetua infantilización. Entonces necesitamos estos procesos terapéuticos que nos permitan tener la madurez emocional necesaria para poder autogobernarnos en un territorio, ¿no? E incluirle al agrónomo o al minero o lo que sea en nuestra organización debería ser algo que se pueda hacer sin necesidad de permitir que nos envenenen o que destruyan el bosque. ¿Me explico? Es como, es jodido, pero yo creo que el único camino es por ahí, porque si solo nos seguimos abanderando y politizando, el territorio al final no va a ser como gobernado por una localidad. No, no, queda muy claro, queda muy claro. Y esto que estás planteando solamente puede ser dicho por una persona que realmente tiene territorio, que realmente tiene calle, que no lo ve desde una oficina. Es muy profundo lo que vos estás planteando, ¿no? Porque incluso estás sugiriendo, me parece una mirada preciosa, ¿no? Porque ¿cómo pensar en una comunidad capaz de autogobernarse si no está compuesta por individuos que se autogobiernen? Ujú, Y todas las dificultades que delatan eh, esto que nos toca por transitar, ¿no? Claramente no es sencillo. Si tuvieras que resumir en poquitas palabras, ¿cómo viene la experiencia con Radio Semilla, con estas organizaciones? ¿Cómo nació? ¿A qué aspiran? ujú. A ver, Radio Semilla somos un equipo de tres anfitriones y, digamos, socios del podcast.
los tres somos parte de la red de Guardianes de Semillas y lo hicimos nacer, digamos, en función de la red. Es un podcast para la red de Guardianes de Semillas, que no incluye solo gente de la red, sino que más bien trata de tejer una red global, de alguna forma, de conversaciones, ¿no? Y lo que tratamos de tener son eso, conversaciones. No tratamos de educar y de hacer activismo, sino de conversar. Y al menos lo que yo trato siempre es que mientras más genuina puede ser la conversación, mejor. Aunque eso incluya irse a veces en contra de ciertos principios, digamos, o ser tachados por, como, qué sé yo, ¿no? Por gente muy activista, ¿no? Pero la cosa es esta, como generar las conversaciones en torno a la regeneración ecológica y social, ¿no? Y eso incluye, sí, modelos de producción de alimentos, sistemas de construcción ecológica, sistemas de gobernanza, temas de psicología, temas de sociología, eh, ganadería, conservación. Entonces tenemos todo tipo de conversaciones con actores alrededor del mundo que están vinculados de una u otra forma o practicando de una u otra forma la regeneración. No solemos tener mucho como, digamos, hay académicos, etcétera, en nuestra lista de invitados, pero no es tanto nuestro enfoque como tener el discurso académico o el análisis académico, sino que priorizamos, aunque tampoco excluimos a los académicos, pero priorizamos más la gente que lo está viviendo, ya sea en algún permacultor en su finca de permacultura o algún psicólogo en su práctica de psicología, pero que lo está viviendo o en temas de negocios mismo, ¿no? Pero que lo está viviendo, que está viviendo la regeneración a su manera o caminando ese camino. Y ha sido súper lindo porque nos ha tejido muchísimo. Entonces, todo esto pasaba que tenemos un chat de WhatsApp de la red de semillas que es increíble porque está lleno de gente increíble, que por ahí mandan fotos y dicen, miren esta ranita que está en mi planta de plátano y viene algún herpetólogo y le dice qué rana es y se suelta algún dato curioso de esa rana. Y alguien que habla de filtración de aguas y alguien que habla de conservación de bosques húmedos, qué sé yo. Y entonces dijimos, esto tenemos que profundizar, porque en un chat de WhatsApp no puedes profundizar, pues no. Y decidimos como poner micrófonos a esta gente. Eh, y ha sido increíble porque el impacto es totalmente orgánico, ¿no? Nunca hemos hecho una publicidad de Radio Semilla, ni hemos pautado nada en ningún lado, ni hemos conseguido patrocinadores, digamos, de ningún tipo de empresa ni nada, sino que lo único que hicimos fue ir construyendo, tejiendo esta comunidad con las personas a las que invitábamos y también con las personas de la red de semillas que tienen sus emprendimientos, que se aliaban a nosotros para ofrecerles beneficios a los miembros, que nos dan algo de dinero mensual. Y se hace una economía circular súper bonita en donde ahora ya estamos, no es que estamos ya, digamos, súper rentables, pero sí existe una pequeña economía ahí, ¿no? De gente que le gusta lo que escucha, nos da sus 5 o 10 dólares mensuales, eh, por ahí compra cursos online o productos en algún mercadito que son nuestros aliados y reciben su descuento. Y tenemos una plataforma online en donde tenemos conversaciones y se ha hecho una comunidad orgánica muy bonita, principalmente latinoamericana, ¿no? Tenemos como una cuarta parte del público en Ecuador y de ahí en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en España, bastante distribuida, digamos, la audiencia. Em, entonces, de eso ha sido una experiencia súper bonita y mientras más crecemos en esta comunidad, más nos damos cuenta que somos muchos más los que estamos, por lo menos compartiendo estas eh, perspectivas, ¿no? Estas ganas de regenerar y también de hacer comunidad. Qué bonito, es un montón lo que lograron. ¿Eso cuándo empezó? 2020-21 lanzamos la primera temporada, justo con la pandemia. Poquísimo, poquísimo tiempo.
esa red, digo, está compuesta por campesinado? ¿Cuál es la Hay de composición todo. orgánica de Sí, hay todo? bastantes campesinos, hay bastantes permacultores, hay algunos extranjeros de esos locos que se van a vivir al campo, eh, hay académicos, hay comunicadores, hay de todo, pero sí hay una base interesante campesina también. Bueno, en Ecuador tenemos también esta suerte de que es un territorio en donde la cultura indígena está súper viva, y eso también mantiene una cultura viva de cuidado del campo y de las semillas, y eso es algo súper valioso que también tiene la red, o el país en general, pero en la red también está presente. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Felipe, te robé un montón de tiempo. Yo quería cerrar pidiéndote un último favor y es, bueno, algo que suelo pedir en casi todas las entrevistas, ¿no? Y es, si tuvieses que dirigirle hoy, si tuvieses la imaginaria oportunidad de poder dirigirle unas palabras al agricultor familiar, al pequeño productor campesino latinoamericano, en esta particular coyuntura, ¿no? Donde hay una crisis importante, mucho de ello está llevando al éxodo rural, y está, bueno, difícil de terminar de describir todas las calamidades que está sufriendo hoy el pequeño campesino latinoamericano. Si tuviese que dirigirle unas palabras de aliento, ¿qué le diría Felipe Álvarez a ese colectivo? Gracias, eso es lo que les diría. Les diría gracias. Y si es que me extendiera en la conversación un poquito, tal vez les diría que bueno, esta gratitud porque ellos son los que sostienen de alguna forma a la humanidad. Y ellos son los que mantienen vivo de alguna forma el sueño que te contaba de mi religión, de tener una humanidad agraria y que disfrute de ecosistemas sanos. Yo creo las, la población clave es la población de agricultores, y que no hay ninguna revolución significativa que no contemple a los agricultores o que no los tenga en sus bases, ¿no? Eh, y de pasito les diría que tengan cuidado de que no les crean los discursos de de los extractivistas que vienen a decir que van a estar mucho mejor y van a tener progreso cuando haya minería y cuando entre la nueva semilla y cuando entre no sé cuántas cosas, y que tampoco les crean a las ONGs que vienen a decir que vienen a rescatar el patrimonio y la soberanía alimentaria y al campesinado, que por más buenas intenciones que tengan, son parte del mismo modelo, eh, y lo que hacen es como incluirles como la base de su pirámide, en donde estas ONGs son parte de un castillo de naipes, de una pirámide en donde la misma plata de la minería es la misma plata que baja por las ONGs, que tienen sus agendas y que al final del día les joden a los campesinos de la misma forma que les joden las corporaciones. Así que la soberanía, la autoorganización, el cuidado del territorio, desde la realidad campesina y no desde la ideología de izquierda ni de derecha. Eso es lo que yo diría. Comparto 100%, Felipe. Qué placer fue esta charla, Felipe. La verdad que me pareció muy lindo, sobre todo porque por las coincidencias, me llamó mucho a la sorpresa esto, ¿no? Cómo a pesar de la distancia, transitamos por senderos tan similares, ¿no? Y que de alguna manera nos recuerda que somos pueblo, ¿no? Que Vivimos en el resiste. mismo campo de conciencia. Sí, señor, tal Sí. cual, tal cual. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por esta oportunidad de hacernos conocer, sobre todo acá en nuestra provincia, que somos 26.000 pequeños campesinos que estamos resistiendo y que nos nutre, nos alimenta un montón. Tu mirada, tu experiencia,
red de semillas, bueno, es un montón lo que están logrando, lo que están haciendo, así que vamos a seguir en contacto, eso seguro. No, te agradezco Eh, un montón, me he sentido súper cómodo en esta conversación también. Siento eso mismo que dices, ¿no? Una coincidencia. Es como, es lindo porque es como ir encontrando familia que uno no sabía que existía. Y te agradezco un montón por el espacio y también por la buena onda. Así que gracias, sí. bueno, Felipe, hasta la próxima entonces. Probablemente te volvamos a molestar más adelante. Con muchísimo gusto. Te mando un abrazo grande y saludos allá en Misiones a todos los que nos escuchen. Listo, Felipe, gracias, che, abrazo grande. Chao, chao.